Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Documentales. Vamos a hablar del cuarto campeonato del mundo de la FIFA, el que de no ser por la Segunda Guerra Mundial se debió haber disputado en Alemania en 1942. Lógicamente que eso no fue posible debido a ese conflicto bélico. Una vez finalizado el mismo, Jules Rimet movió toda la maquinaria de la FIFA para que rápidamente se volviera a jugar un campeonato del mundo. En 1946 fue convocado un congreso de FIFA, un congreso que se desarrolló en Luxemburgo, fue el número 25 de la historia, fue el primero posguerra y según dice su acta, fue uno de los más significativos realizado jamás. Así lo valoraron. Fue un congreso donde se tomaron decisiones deportivas y también decisiones políticas. Por ejemplo, Alemania fue excluida de la posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo de 1950. También sucedió lo mismo con Japón, dos países perdedores de la guerra. No pudieron hacer eso con Italia porque se había ganado por derecho propio en 1938, siendo el campeón, la participación en el siguiente torneo. Ahora bien, otras cosas pasaron en ese congreso de la FIFA. Se decidió que Brasil iba a ser el organizador del Campeonato del Mundo del 50 y también se tomó la decisión de que Suiza, un país neutral en la Segunda Guerra Mundial, fuera el organizador del Campeonato del Mundo de 1954. Por último, la FIFA tomó la determinación de que a partir de ese Campeonato de Brasil en 1950, los torneos mundiales se iban a denominar Copa Mundial Jules Rimet, en homenaje al presidente del organismo. Así pasó hasta 1970 en el Mundial de México. Una vez que Brasil fue confirmado como organizador, puso las manos a la obra y en menos de 2 años construyó un estadio que por décadas fue el más grande del mundo. Hablo del Maracaná. Sí, ese estadio cuyo nombre verdadero, oficial, no es Maracaná. El Maracaná es el nombre popular y lo toma de un río que pasa cerca del estadio y además ese río toma el nombre de un guacamayo originario de Brasil. El nombre real, oficial del estadio es Jornalista Mário Filho, un periodista y escritor brasilero considerado el padre del periodismo deportivo en Brasil. Además, Brasil tomó algunas decisiones también deportivas. Su mundial no iba a tener un partido final, no iba a tener una final. Iba a definirse en un cuadrangular. Muchos protestaron, no estuvieron de acuerdo y decidieron a raíz de esto no participar porque entendieron que un mundial sin final era destinado al fracaso y ellos no participarían del mismo. Otros países no participaron por su realidad posguerra. Decidieron que había otras prioridades y entonces no participaron. Otros eligieron no participar como India, que por el motivo de que no le dejaron jugar los partidos a sus futbolistas descalzos, decidió bajarse del Mundial. La tragedia del Grande Torino en 1949, ese accidente aéreo en el cual murieron los futbolistas del equipo italiano, hizo que muchos equipos, muchas selecciones no quisieran volar hacia Brasil, más allá de que Brasil se ofreció en su momento para ser el que costeara el viaje vía marítima, no participaron, decidieron bajarse también de la Copa del Mundo. Hablemos un poco de Uruguay. Uruguay venía de una realidad honestamente dificultosa. Había en 1949 sucedido la huelga de futbolistas. Esa huelga de futbolistas que dividió a los jugadores. Porque estaban aquellos que en 1949 no participaron del campeonato sudamericano y aquellos que sí participaron fueron catalogados de carneros. Al Mundial del 50 fueron todos futbolistas que no habían participado del sudamericano de 1949, menos uno, Matías González, que había sido considerado carnero. Dicen que el propio Obdulio Varela debió mediar entre los compañeros para que no le hicieran el vacío a Matías González durante todo el campeonato. Nacional y Peñarol tuvieron una discusión muy grande porque Uruguay, hasta 22 días antes de la realización del Campeonato del Mundo, no tenía entrenador. Peñarol dijo, si viene alguien a dirigir a la selección vinculado a Nacional, podía haber sido Nasasi o podía haber sido Castro,
no doy mis jugadores. Nacional como contrapartida contestó que si el húngaro que dirigía a Peñarol era quien llevaba las riendas de la selección, se bajaba de la misma. Finalmente, Juan López fue nombrado técnico y fue quien viajó a Brasil y dirigió los partidos. Fueron 13 los equipos que participaron de esa Copa del Mundo. La organización de los grupos fue algo desprolija. Hubo dos grupos de 4, un grupo de 3 y un grupo de 2. El grupo de 4 o los grupos de 4 fueron formados por Brasil, Yugoslavia, Suiza y México, Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. Italia, Suecia y Paraguay conformaron el grupo de 3 y Uruguay se enfrentó únicamente a Bolivia para pasar al cuadrangular final. La victoria de Uruguay en Belo Horizonte sobre los del Altiplano fue por 8-0. Acompañaron a Uruguay a ese cuadrangular final España, Suecia y Brasil. En esa etapa decisiva, definitoria, los cruces entre Brasil y sus rivales marcaron la victoria 6-0 y 7-0 frente a Suecia y frente a España. Y la victoria de Uruguay solo se dio frente a Suecia por 3-2 en un partido muy difícil, y la apertura de ese cuadrangular había sido con un empate agónico con gol de Obdulio Jacinto Varela frente a España 2-2. Los últimos partidos marcaban que había dos selecciones que no tenían chance de absolutamente nada. Hablamos de Suecia y de España, y los otros dos equipos que podían en ese partido salir campeones del mundo. A Brasil con empatar solo le alcanzaba. No tengo que contarte lo que pasó el 16 de julio de 1950, porque o tu abuelo, o tu tío, o algún amigo, o lo leíste, o lo escuchaste, o lo miraste, pero sabés perfectamente lo que sucedió ese 16 de julio. Lo que sí vale la pena contar es que la identidad uruguaya está basada, según antropólogos y sociólogos, con varios pilares. Y uno es el de 1950. Uno es el maracanazo. Siempre hablamos del maracanazo. Siempre referimos al maracanazo. Por eso, como dice Julio Julián en su canción, prendételo como una escarapela cada 16 de julio. No te lo olvides. Más allá de que hay urgencias por ganar. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Los invito a próximos documentales donde seguiremos recorriendo hechos, personajes y fechas que marcaron la rica historia del fútbol uruguayo.